Muy bien, el repaso de esta sesión hace referencia a la clase número 8 del módulo 2, correspondiente a ejecución de obras por contrata, del programa Valorización, Liquidación de Obra y Cierre de Inversiones. El tema, valorización de obra, continuamos, reajustes y aspectos generales de las amortizaciones. Muy bien, ¿qué es lo que debe contener una valorización de obra? En definitiva, el avance físico, ¿no? Digamos que la valorización de las actividades ejecutadas, considerando el metrado y el precio unitario, ¿no? El reajuste de precios, dependiendo del sistema de contratación, ¿no? Las amortizaciones, considerando los adelantos que ha podido otorgar la entidad, y otros conceptos, ¿no? Otros conceptos como de repente mayores gastos generales por ampliaciones de plazo podría ser, ¿no? Muy bien. Contenido de un expediente de valorización. A ver, en definitiva, hojas de metrados certificados. ¿A qué hace referencia cuando dice certificados? A que tiene que estar pues acreditados por la residencia y en definitiva por la suspensión, por el supervisor o el inspector. Lista de metrados afectados por los precios unitarios contratados o del valor referencial, ¿no? Actividades contratadas, ¿no? En definitiva, las actividades a ejecutarse estarán pues mencionadas o aclaradas o establecidas en el contrato de ejecución de obra, ¿no? Muy bien. Cuadro de cálculos de los factores de reajuste. Vuelvo a repetir, considerando el sistema de contratación, seguramente estarán sujetos a reajuste. Para eso hay que tomar en cuenta los índices unificados de precios que lo publica el INEI, vuelvo a repetir, durante todos los meses en el diario El Peruano. ¿Qué día? Más o menos a mediados del mes, ¿no? 15, 16 de cada mes, ¿no? Cuadros de cálculo de los factores de reajustes que los voy a obtener pues básicamente el periodo que corresponde a la valorización, ¿no? El cuadro de control, qué factores he usado el mes anterior, qué factores voy a usar este mes, ¿no? Ahora, los factores de reajuste que voy a usar no siempre son los que corresponden, ¿no? ¿Por qué? Porque los factores de marzo, digamos, ya se va a publicar el mes de abril, los factores de abril y el mes de mayo, a mediados. Y si yo voy a publicar a fines de abril, pues no voy a tener el factor correspondiente a abril. Lo que yo podría hacer es pues momentáneamente usar los factores del mes anterior para que en lo posterior lo pueda actualizar. O también ya posteriormente ya podría realizar el reajuste, ¿no? El reajuste. Esto con el fin de no vulnerar mi liquidez, pues, ¿no? Y mi pago continúe su proceso, ¿no? Su proceso. Croquis, planos o cualquier otro elemento gráfico. A diferencia de una ejecución presupuestaria directa, tenemos que ser bastante claros, bastante explicativos y con referencia al sustento de la valorización, porque básicamente el objetivo de la valorización, lo había comentado en los resúmenes anteriores, es que el contratista pueda pues beneficiarse de ese monto equivalente a la valorización, ¿no? Entonces, para que el contratista pueda beneficiarse de ese monto, esta valorización, este expediente de valorización tiene que ser aprobada por la supervisión, por el supervisor o el inspector. Y para que esto suceda, pues yo tengo que hacer lo posible para que mi expediente de valorización sea lo bastante claro, ¿no? Para que no tenga observaciones, que en definitiva no necesariamente implican, digamos, un no acceso al pago, sino que también me podrían quitar tiempo, ¿no? Y lo que menos se puede perder en un proceso de ejecución de obra es tiempo, menos en el pago, porque así afecta mi liquidez, ¿no? Muy bien. De igual manera, ¿no? El tema de un cuadro de control de amortizaciones, adelantos. Si me han dado un adelanto con una carta fianza, seguramente ahora me pagarán la valorización que estoy reportando menos el adelanto que me han podido otorgar, ¿no?
el estado de vigencia de garantías. Si bien es cierto, yo he podido entregar cartas de garantía al firmar contrato, estos pueden caducar en la medida en que yo pueda solicitar ampliaciones de plazo. Por lo tanto, van a requerir una actualización constante, ¿no? Hoja de resumen que muestre los avances acumulados, en definitiva, ¿no? Actividades con metrados acumulados hasta el periodo reportado, ¿no? Información sobre nuevos precios y partidas, si hay partidas nuevas, si hay mayores metrados, sus análisis de precios unitarios, etcétera, ¿no? Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la entidad. Una referencia más clara de las amortizaciones, ¿no? Gráficos de avance de obra programada contra obra ejecutada. Esto no solo sirve para informar a la supervisión y autoricen mi pago, también como contratista me ayuda a evaluar el estado en el que me encuentro, ¿no? Durante el proceso constructivo, si voy a requerir o no una ampliación de plazo, ¿no? Y si es así, pues tengo que estar preparando el sustento. Además que una ampliación de plazo también pues, puede traer otro tipo de consecuencias, como una ampliación por mayores gastos generales. Entonces, todo este tipo de modificaciones van a requerir una sustentación clara y efectiva, en definitiva, para que la supervisión lo pueda aprobar, ¿no? Y finalmente, había mencionado que el objetivo de la valorización es que me paguen el monto reportado, a mí como contratista. Entonces tengo que adjuntar una factura, ¿no? Esta factura ya lo puedo adjuntar una vez que la supervisión o inspección me haya aprobado pues, el informe, ¿no? Una vez que me haya aprobado, no vaya a ser que reporte un monto, me reconozca otro monto y haya girado a la factura, pues, y al final voy a tener que emitir otra factura, ¿no? Y un papeleo un poco más complicado, ¿no? De la aprobación, a ver, vayamos un poco a las consideraciones que se tienen, ¿no? Las valorizaciones deben ser aprobadas por el supervisor o inspector, ¿no? En un plazo, en definitiva, determinado en el reglamento, ¿no? En el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe mencionar que el plazo es de 5 días, ¿no? Cabe mencionar que este plazo básicamente es un plazo que tiene que ser sí o sí considerado por el contratista. A veces en ejecución de obras presupuestarias directas, digamos que este manejo no es tan estricto, ¿no? Pero aquí sí. Si a mí, en calidad de supervisor, yo no he observado en los tiempos establecidos una valorización, ya la observo un día después, pues se considera silencio administrativo. Es más, mi observación ya no va a proceder. No quiere decir que la valorización está aprobada para su pago al contratista. Como que el control en tiempos aquí es muchísimo más estricto. Es más, es así, ¿no? Es así. Los pagos serán cancelados por la entidad, ¿no? Hasta el último día, o tienen tiempo, o sea, hasta el último día del mes siguiente para que la entidad haga el pago de la valorización al contratista. Si se demora un día más, la entidad tiene que pagar intereses por incumplimiento de pagos en ese periodo determinado, ¿no? En ese periodo determinado. Sí, vuelvo a repetir, el tiempo que tiene la entidad son los días calendario del mes siguiente, pueden ser 30 días, 31 días, ¿no? 31 días, muy bien. Cabe mencionar que el contratista asume penalidades y la entidad asume intereses. Sí, el contratista asume penalidades y la entidad asume intereses. Intereses por incumplimiento de pago. El contratista penalidades por incumplimiento de contrato, puede ser, por ejemplo, en el retraso en la fecha de entrega de obra, ¿no? Si no me han aprobado a mí la ampliación de plazo y yo todavía no he terminado la obra en el tiempo que me exige el contrato, voy a entrar pues en penalidad y voy a tener que pagar eso al contratista, ¿no? Ahora, eso no hace referencia a que yo como contratista tengo que usar un dinero y pagar una reparación, sino que, como mencionaba en los repasos anteriores, los pagos que hace la entidad al contratista son a cuenta, o sea que siempre hay un saldo. Entonces, lo que se hace es hacer un descuento a ese saldo por pagar al contratista, que al final pues se paga en la liquidación. En el supuesto que la entidad aprecie un error en la valorización, ¿cómo debería
proceder? Bueno, ni la ley ni su reglamento contemplan, digamos, información clara, ¿no?, acerca de, digamos, de esta situación. Es aquí donde depende mucho de yo como entidad, de que las garantías que me haya entregado el contratista esté vigente. Además que también tengo un tiempo, al menos moderado, para poder observar antes que se realice el pago, ¿no? Si sé que al próximo mes, todo el mes, se le puede realizar el pago, tengo un mes completo para de repente poder observar alguna situación que se haya pasado por alto, ¿no? Y si lo encuentro, pues lo que yo podría hacer tal vez es, ¿no?, detener su pago, ¿no?, obviamente bajo un sustento lógico, ¿no? Y si esta situación pues ya ha pasado, igual son pagos a cuenta. Tal vez en la liquidación también se podría tomar en consideración, ¿no?, siempre y cuando ambos estén de acuerdo, ¿no?, en la observación. Si no, pues entrará en controversia, por lo cual en un proceso de conciliación o arbitraje, ¿no? Tipos de valorización: tenemos valorizaciones de intereses, valorizaciones de mayores gastos generales, ¿no? De intereses, en definitiva, les mencionaba que, por ejemplo, puede ser por la entidad, ¿no? Si no ha cancelado en el tiempo previsto, pagará pues los intereses por cada día que pase de acuerdo a la tasa efectiva que se pueda manejar, ¿no? Valorización de mayores gastos generales: por ejemplo, una ampliación de plazo estaría sujeto a mayores gastos generales, ¿no? Ahora, también los mayores gastos generales se presentan por los reajustes. Si bien es cierto, los reajustes se hacen a las partidas, a las actividades ejecutadas, que afectan directamente al costo directo, pero al incrementarse el costo directo, pues también se van a incrementar los gastos generales por incidencia, ¿no? Entonces ahí es donde también aparecen los mayores gastos generales, ¿sí? Los mayores gastos generales. Muy bien, repasemos un poco acerca de los reajustes. Vuelvo a repetir, los reajustes están en función a los índices unificados, ¿no?, que maneja el INEI y que los reporta a través del diario El Peruano, en promedio a la mitad de cada mes, ¿no? Entonces, con estos factores es que se reajustan determinados recursos, ¿no? Estos están en función a la unidad, pues, ¿no? Los reajustes, en definitiva, se trabajan con la fórmula polinómica, que es decir, que están en función a la unidad. Si un reajuste me da más que 1, quiere decir que pues es un monto adicional en beneficio del contratista. Si es menor a 1, será pues un descuento, ¿no?, por ese monto, un descuento en el contrato, ¿no? El objetivo de un reajuste, en realidad, independientemente a la metodología, ¿no?, o al funcionamiento, es que de alguna manera el contrato sea equitativo para ambos, ¿no? Como a medida que pasa un periodo, los recursos pueden bajar y subir. Esto podría generar ganancias excesivas al contratista o pérdidas significativas, que inclusive adicionales a su utilidad. Entonces, para evitar esta situación y mantener un equilibrio en el contrato, es que pues se aplican los reajustes. ¿Sí? El procedimiento, en definitiva, pues vuelvo a repetir, está en función a la fórmula polinómica. Aquí pueden ver en la diapositiva, la K, que es una constante, C1, C2, C3, C4, C5 son monomios, ¿no?, y los factores de relación, ¿no? Estos monomios cabe mencionar que son las incidencias de los recursos, y estos factores de relación son pues los recursos más incidentes, ¿no? ¿No?, del reajuste con referencia al contrato vigente. Entonces, mediante un cálculo, yo creo que ya les he pasado una hoja Excel de cálculo, es más, un formato completo de valorización para obras por contrata, en el cual les podría ayudar de mejor manera si lo revisan, ¿no? Muy bien.
Eso ha sido el repaso de esta clase. Espero que les sea útil.